Dicen que la fe es lo más valioso que puedes tener. Pero ¿cuántas veces has sentido que esa fe se enfría, que las cosas sagradas se vuelven rutina, que las ceremonias ya no te conmueven como antes? Muchos cristianos, incluso los más devotos, han llegado a tomar la Eucaristía como una costumbre vacía, sin detenerse a pensar lo que realmente están recibiendo, sin comprender el misterio inmenso que habita en ese pequeño pedazo de pan. ¿Y si te dijera que en ese acto aparentemente simple se esconde una verdad que ha sido deliberadamente silenciada, un secreto tan poderoso que podría transformar radicalmente tu manera de ver a Dios, tu vida espiritual y el estado de tu alma? ¿Y si te dijera que ese símbolo que sostienes en tu lengua durante unos segundos tiene un origen que va mucho más allá de lo que te han enseñado en catequesis? Este mensaje no es para los que se conforman con la superficie. Este mensaje es para los que están dispuestos a mirar más profundo, para los que presienten que hay algo más, para los que ya no se conforman con repetir sin entender. Porque si tú has sentido que tu relación con Dios se ha enfriado, que vas a misa por costumbre, que comulgas pero no sientes transformación, que oras pero tu alma sigue inquieta, entonces necesitas saber esto. No es casualidad que Cristo escogiera el pan. No es casualidad que dijera, este es mi cuerpo, y no, este representa mi cuerpo. Las palabras de Jesús en la última cena no fueron simbólicas, fueron literales. Y ese misterio que llamamos transubstanciación es tan profundo que durante siglos ha sido objeto de ataques, tergiversaciones y silencios. Porque el enemigo sabe que si tú comprendes lo que realmente sucede en ese altar, si tú entiendes lo que ocurre cuando el sacerdote eleva la hostia, entonces tu vida no volverá a ser igual. Pero eso es lo que no quieren que sepas, ni el mundo, ni incluso muchos dentro de la propia iglesia. Y aquí viene lo más impactante. El poder espiritual que emana de la hostia sagrada no solo alimenta tu alma, sino que tiene una dimensión que toca lo invisible, lo eterno, lo que está más allá de este mundo físico. Cada vez que comulgas con verdadera conciencia y reverencia, estás participando del mismo sacrificio del Calvario. No es una repetición, es una entrada en el tiempo eterno de Dios. Pero ¿cuántos cristianos lo saben? ¿Cuántos realmente creen que allí está Cristo vivo, sangrante, glorioso, presente de forma real? ¿Y cuántos, por ignorancia o rutina, lo toman como un rito vacío? Allí es donde comienza el peligro. Porque cuando el alma olvida el misterio, la fe comienza a morir lentamente. Y es aquí donde muchos cristianos, aún los más fervientes, fallan sin saberlo. Porque la ignorancia del misterio no nos excusa delante de Dios. En 1 Corintios 11:29, el apóstol Pablo advierte con claridad: el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? Comer la hostia sin entender lo que es, sin discernir que allí está Cristo mismo, no es algo simbólico ni irrelevante. Es algo que pone en juego el estado de tu alma. Y sin embargo, ¿cuántos se acercan a comulgar sin confesarse, sin fe viva, sin reverencia, como si recibieran un simple pan sin significado? ¿Y cuántos sacerdotes callan este secreto por miedo a incomodar, por no querer despertar la incomodidad de quienes buscan una fe cómoda y superficial? Pero tú no estás aquí por comodidad. Estás aquí porque en algún rincón de tu alma sabes que la fe es algo más profundo. Porque te arde el corazón cuando escuchas hablar del amor de Cristo. Porque no soportas seguir viviendo una vida cristiana tibia, donde lo sagrado se ha vuelto costumbre y lo milagroso se ha vuelto rutina. Jesús mismo dijo en Juan 6:51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No lo dijo en parábolas. No dijo que representaba su carne. Lo dijo con firmeza: el pan es su carne. Y cuando dijo eso, muchos lo abandonaron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Porque este es un misterio que divide, que incomoda, que exige fe profunda,
Porque aceptar que Cristo está realmente presente en la hostia sagrada implica que tienes que acercarte a Él con temor reverente, con un corazón purificado, con el alma postrada ante la majestad de lo que está ocurriendo en ese altar. No es un símbolo, es un altar de sacrificio. Es el mismo Gólgota que se actualiza silencioso y sangrante en cada misa. ¿Y tú? ¿Lo sabías? ¿Lo creías realmente? ¿O simplemente has estado repitiendo una tradición sin revelación? ¿Has sentido alguna vez que comulgabas pero no sentías nada? ¿Has pensado que quizás el problema no es Dios, sino tu falta de conciencia espiritual al acercarte a Él? Porque si tú supieras lo que realmente ocurre en el instante en que el sacerdote eleva la hostia, caerías de rodillas con lágrimas en los ojos. Si vieras con los ojos del Espíritu lo que se despliega en el mundo invisible cuando se consagra el pan, tu alma temblaría. Ángeles se postran, demonios huyen y el mismo Cordero de Dios se ofrece una vez más por amor a ti. Es un misterio tan alto, tan profundo, que por siglos ha sido ocultado a los ojos carnales, pero fue revelado por Cristo a los sencillos, a los humildes, a los que se acercan con fe ardiente, no con costumbre vacía. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Mateo 13:13? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Muchos van a misa cada domingo, muchos se acercan al altar, pero no ven, no oyen, no entienden. Comen la hostia como un rito social, como una tradición heredada, pero no como el contacto con el cuerpo real de Jesucristo. ¿Y sabes qué ocurre cuando tratas algo sagrado como si fuera común? Se abre una grieta espiritual, una brecha por donde entra la indiferencia, la tibieza, la ceguera, porque lo que no se honra se pierde. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor en Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Qué fuerte, qué palabra tan directa. Muchos cristianos han perdido el temor reverente. Han convertido la misa en rutina y la comunión en una costumbre social. Y cuando haces eso, no solo te desconectas del poder de Dios, sino que entras en territorio peligroso para tu alma. Porque la hostia no es una metáfora, es una realidad espiritual que exige santidad, que exige discernimiento, que exige fuego en el corazón. Y es por eso que la iglesia está como está. Porque el pueblo ha olvidado lo sagrado. Porque se ha perdido el asombro, la reverencia, el silencio interior. Porque muchos pastores no predican sobre esto. Porque muchos cristianos han preferido un evangelio light, cómodo, sin misterio, sin sacrificio, sin profundidad. Pero hoy Dios te está despertando. Hoy estás escuchando esto no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo quiere revelarte el valor de lo que has tenido en tus manos y no has sabido apreciar. El pan consagrado es Cristo, es su presencia real, viva, latente. Y si tú lo recibes con fe, con arrepentimiento, con adoración, entonces algo poderoso comienza a ocurrir en tu alma. Se rompen cadenas, se sana el corazón, se despierta tu espíritu. Pero si lo haces por costumbre, si lo haces sin amor, sin conciencia, si vas a misa como quien cumple un trámite, entonces te estás perdiendo lo más grande que Dios ha puesto al alcance del hombre, su propio Hijo hecho alimento para tu alma. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Esas palabras no son poéticas, son promesa eterna. Y si hoy resuenan en tu corazón, es porque el cielo está llamando a tu alma a despertar, a dejar la religiosidad vacía y a entrar en lo profundo del misterio. Porque allí, en la hostia, está el secreto que transforma vidas, el secreto que la tradición ha callado, el secreto que solo el fuego del Espíritu puede revelarte. Escucha esto con atención, porque no te hablo como quien lanza ideas al aire, sino como quien anuncia lo que el Espíritu está revelando en este tiempo. El Señor está levantando una generación que no se conformará con una fe superficial. Él está sacudiendo los templos, removiendo los cimientos de la costumbre y despertando a los dormidos, porque hemos tratado lo sagrado con liviandad, hemos trivializado lo eterno. Pero viene un tiempo, escucha bien, viene un tiempo en que quienes se acerquen al altar sin discernir lo que están tocando serán expuestos.
porque no estamos hablando de un símbolo. Estamos hablando de una realidad espiritual que arde con fuego celestial. El Señor lo ha dicho y lo está diciendo de nuevo a través de sus siervos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y hoy ese conocimiento está siendo restaurado. El Espíritu está clamando por adoradores verdaderos, que no se acerquen por rutina, sino con hambre. Que no coman el pan como quien mastica una tradición, sino como quien recibe la misma vida de Cristo. Porque el día en que tú entiendas, no con la mente, sino con el Espíritu, que en la hostia está el Cristo glorificado, ese día todo cambiará en tu vida. Caerán escamas de tus ojos, arderá tu corazón, y dejarás de mendigar experiencias, porque habrás encontrado al Santo de Israel en el lugar más humilde, en el pan partido. Y ahora te digo con autoridad profética, el Señor está tocando tu conciencia, está despertando tu espíritu, está llamándote a entrar en el misterio. Ya no hay más tiempo para religiosidad vacía, ya no hay espacio para tibieza. Hoy es el día, hoy es el llamado. Y si sientes el fuego ardiendo en tu interior mientras escuchas esto, es porque el cielo te está marcando, porque la presencia de Dios quiere habitar en tu casa, en tu corazón, en tu comunión. Y si alguna vez dudaste, si alguna vez pensaste que todo era simbólico, que todo era tradición, escúchame bien. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Gustad, ved, no dice escuchad que es bueno, no dice aprended que es bueno, dice gustad, probad, experimentad, recibid, porque el Dios que adoramos no es teoría, es fuego, es pan, es vino, es cuerpo ofrecido, es misterio revelado a los que se atreven a creer. Y ahora escucha con atención, porque esto no lo digo para incomodarte, sino para despertarte. Muchos cristianos, quizás como tú, han pasado años acercándose a la comunión como un acto mecánico, como un momento más del ritual del domingo. Toman la hostia con los labios, pero no con el corazón. La levantan con las manos, pero su alma permanece lejos. Y yo te pregunto, con temor y temblor ante Dios, ¿cómo esperas que haya poder, transformación, revelación en tu vida si no has entendido lo que estás tocando? ¿Cómo esperas oír la voz de Dios en tu casa si ni siquiera eres capaz de escucharla cuando tomas el pan consagrado que representa, no simbólicamente, sino espiritualmente, el cuerpo del Hijo del Altísimo? La hostia sagrada no es un objeto que puedes tratar con ligereza. Es una cita divina, es un pacto sellado en sangre, es un llamado al quebranto y a la reverencia. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:29. ¿Puedes ver lo grave de estas palabras? Juicio. No lo dice un hombre, lo dice la palabra de Dios. Y sin embargo, seguimos acercándonos al altar como si fuera una rutina religiosa, como si no importara lo que ocurre en lo invisible, como si el cielo no estuviera atento cada vez que tú decides tomar el cuerpo y la sangre del Cordero. Cristiano, esta es la hora de despertar. Esta es la hora de abrir los ojos. El enemigo ha logrado infiltrar confusión en la iglesia, haciéndonos creer que la hostia es solo un símbolo vacío. Pero yo te digo con la autoridad que da la palabra, es más que eso. Es vida, es presencia, es manifestación. Y si tú supieras lo que ocurre en el mundo espiritual cada vez que alguien toma el pan consagrado con fe y pureza, no te acercarías jamás con indiferencia. Porque cuando tú comes ese pan con entendimiento, con temor santo, con arrepentimiento y reverencia, las cadenas se rompen, las enfermedades se retraen, los espíritus huyen y el cielo se abre sobre tu casa. Y ahora te lo digo claro, no esperes el milagro mientras sigas tratando lo sagrado como común. No pidas a Dios que te hable si tú mismo has cerrado los oídos cada vez que Él te llama al misterio. Porque Dios no se revela a los indiferentes. Dios se revela a los hambrientos, a los sedientos, a los que tiemblan ante su palabra. Y si tú eres uno de esos, si algo dentro de ti está ardiendo ahora mismo, entonces no ignores ese fuego. Es el Espíritu tocando tu alma, diciéndote, vuelve al altar, pero esta vez vuelve con el corazón. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí?
¿Cómo es que una generación que canta sobre fuego y poder ha perdido el temor por lo sagrado? ¿En qué momento lo divino se volvió rutina? No es porque Dios haya dejado de hablar, sino porque hemos perdido la capacidad de escuchar. Porque aunque tenemos Biblias en cada rincón del hogar, no las abrimos. Porque aunque conocemos los versos, ya no tiemblan nuestras entrañas al oírlos. Porque tomamos la hostia sagrada con manos llenas de impureza, con corazones no examinados, con pensamientos que si fueran proyectados en el cielo, nos dejarían de rodillas pidiendo misericordia. Y aún así, nos atrevemos a acercarnos al altar como si nada, como si Dios no fuera fuego consumidor. Muchos han hecho de la comunión un momento decorativo en el culto, un acto simbólico vacío que se repite por tradición más que por revelación. Pero el Espíritu de Dios no puede ser burlado. El mismo fuego que santifica también consume. El mismo pan que da vida también emite juicio si no hay discernimiento. Lo dijo Pablo, lo advirtió con gravedad, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 11:30. ¿Y sabes lo más alarmante de este verso? Que lo hemos leído sin temblar, que lo hemos predicado sin quebranto, que hemos preferido suavizarlo, espiritualizarlo, diluirlo, en vez de caer de rodillas y clamar por restauración. Cristiano, ¿cuántas veces has tomado la Santa Cena con pecado oculto? ¿Cuántas veces te has acercado al altar sin pedir perdón, sin limpiar tu conciencia, sin restaurar lo que rompiste? ¿Cuántas veces has dicho amén al partir el pan mientras llevabas en tu corazón amargura, celos, contienda, hipocresía? No estoy hablando de perfección, porque ninguno de nosotros lo es, pero sí de intención. Porque Dios no espera que vengas perfecto, espera que vengas quebrantado, espera que vengas con el alma desnuda diciendo: Señor, no soy digno, pero quiero acercarme con reverencia, con temor, con fe. Pero hoy el altar está vacío de lágrimas. La Santa Cena se ha convertido en un acto apurado, sin alma, sin peso. ¿Dónde están los cristianos que tiemblan antes de tomar el pan? ¿Dónde están los que no pueden levantar la copa sin primero llorar por el sacrificio que representa? ¿Dónde están los que entienden que ese pequeño trozo de pan representa el cuerpo molido del Hijo de Dios? Que esa copa contiene el símbolo del pacto eterno sellado con sangre real, derramada por ti y por mí. Haz esto en memoria de mí. Lucas 22:19, dijo Jesús. No dijo por costumbre, no dijo como parte del programa, no dijo una vez al mes porque así lo marca el calendario de la iglesia. Lo dijo como una llamada al corazón, como un recordatorio constante de que lo que sostiene nuestra vida no son los eventos, no son las luces, no son los ministerios, es su cuerpo quebrado, es su sangre derramada, es su presencia real, viva, eterna, habitando en medio de lo que muchos han convertido en simple religión. Y si tú has llegado hasta aquí, si has sentido un nudo en el alma, si tus ojos se han humedecido, es porque el Espíritu te está llamando, no para condenarte, sino para despertarte, porque aún hay tiempo, porque aún hay espacio para volver al altar con temor santo, porque aún puedes romper ese ciclo de superficialidad espiritual y volver a tocar lo eterno, lo puro, lo sagrado. La Escritura no se anda con rodeos cuando se trata de advertirnos acerca de lo sagrado. Dios no cambia, y lo que en el pasado ofendió su santidad, hoy sigue siendo igual de grave, aunque esta generación lo haya disfrazado de costumbre o haya decidido ignorarlo. ¿Recuerdas a Nadab y Abiú? Dos hijos de Aarón, consagrados, vestidos con vestiduras sacerdotales, instruidos en los caminos del Señor. Y sin embargo, ofrecieron fuego extraño delante del altar. Un acto pequeño para el ojo humano, quizá un desliz, una iniciativa espiritual mal guiada, pero para Dios fue una ofensa intolerable. Dice la palabra que salió fuego de la presencia del Señor y los consumió en el acto. Levítico 10:1-2. ¿Por qué? Porque jugaron con lo sagrado, porque confundieron intimidad con irreverencia, porque pensaron que podían presentarse ante Dios a su manera, sin temor, sin obediencia, sin quebranto. Y el precio fue la vida. Hoy no caemos muertos al instante,
pero ¿cuántas veces lo sagrado ha sido profanado en silencio en medio del pueblo? ¿Cuántas veces las manos que tocan el pan no han sido santificadas y sin embargo lo reparten con ligereza? ¿Cuántos corazones fríos, distantes, endurecidos por el pecado siguen participando del cuerpo del Señor como si fuera un acto ceremonial más? Dios no ha cambiado. Su santidad sigue siendo la misma. Su presencia sigue siendo fuego. Pero esta generación ha perdido el temblor, ha perdido el miedo santo, ha perdido la reverencia. Y por eso hay iglesias llenas pero espiritualmente vacías, cultos bien producidos pero sin gloria, ministros aplaudidos por el mundo pero ignorados por el cielo. Miremos también el caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Hechos 5, 1 a 11. Nadie les obligó a mentir, nadie les pidió su dinero. Fue una decisión propia, disfrazada de espiritualidad, de compromiso, de apariencia. Querían parecer generosos sin serlo. Querían tener honra sin santidad. Y cuando Pedro, lleno del Espíritu, les confronta, les dice una frase que resuena con fuerza aún hoy: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese instante cayeron muertos, en pleno culto, en medio de la congregación, porque trataron con ligereza lo sagrado, porque creyeron que podían engañar al Dios que ve los corazones, porque pensaron que podían participar del mover de Dios sin vivir para Él. Y ahora la pregunta incómoda: ¿cuántos Ananías y Zafiras se sientan hoy en nuestras congregaciones? ¿Cuántos ministros ofician la cena del Señor mientras su alma arde de ambición, de lujuria, de doble vida? ¿Cuántos creyentes participan del pan sin restaurar relaciones, sin pedir perdón, sin abandonar pecados que acarician en secreto? El juicio no ha venido con fuego visible, pero la enfermedad espiritual está presente. La frialdad, la apatía, la confusión, el desánimo. Todo eso son síntomas de una iglesia que ha perdido el temor a la presencia de Dios, de creyentes que han convertido el pan en símbolo sin sustancia, en acto sin espíritu. Y sin embargo, aún hay esperanza, porque el mismo Dios que juzga también restaura. El mismo Dios que confronta también sana. El mismo Dios que expone la impureza también ofrece limpieza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1:9. No hay condenación para el que se humilla, no hay rechazo para el que se arrepiente de verdad, pero sí hay juicio para el que toma a la ligera la mesa del Señor. Sí hay consecuencias para el que se acerca sin discernimiento. La hostia sagrada, ese pequeño fragmento de pan que tantos toman con indiferencia, no es una tradición hueca ni un símbolo muerto. Es la proclamación visible del misterio eterno, que el cuerpo de Cristo fue quebrado por ti, y cada vez que participas de Él, estás entrando en un pacto que no es figurado, sino real, vivo, celestial. El cáliz de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10:16. Pablo no lo dice como una metáfora bonita, lo dice como una advertencia y como una revelación. Hay comunión en el acto, sí, pero también hay juicio si el corazón no discierne el peso de lo que está tocando. Y aquí es donde el dolor comienza, porque muchos de nosotros en algún momento hemos comido ese pan sin pensar, sin discernir, sin examinar. Hemos estado en cultos donde la Santa Cena se reparte como un programa más, como un protocolo dominical. Nos han enseñado a no llegar tarde para no perder el pan, pero no nos han enseñado a llegar quebrantados para no comer juicio. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de Dios antes de tomar la hostia? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste el peso de la cruz antes de masticar ese pan que representa su carne molida por ti? La palabra lo dice sin rodeos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11:28-29. No estamos hablando de superstición, estamos hablando de santidad, de no tratar como común lo que Dios ha declarado sagrado. Y Pablo en ese mismo capítulo va aún más lejos. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
1 Corintios 11:30. ¿Te das cuenta del peso? El desorden espiritual al tratar la hostia puede tener consecuencias físicas. El desprecio al sacrificio puede cerrar cielos, abrir puertas al enemigo, apagar la voz del Espíritu. Y tú que me escuchas, quizás eres de los que ha participado decenas de veces de la Santa Cena, pero tu corazón está frío. Sientes que algo falta, pero no sabes qué. Estás lleno de conocimiento bíblico, pero vacío de presencia. Tomas el pan, pero no sientes el fuego, y te preguntas, ¿por qué no cambia nada? ¿Por qué mi alma no se quebranta? ¿Por qué no siento a Dios? ¿No será que estás participando sin discernir? ¿No será que el altar está encendido, pero tú te has acostumbrado tanto que ya no lo ves? La hostia no es pan bendecido, es una declaración de guerra contra el infierno. Es la proclamación visible del triunfo de la cruz. Y cuando tú la tomas en santidad, el cielo se abre. Pero cuando la tomas en indiferencia, los cielos se cierran. Dios no se deja engañar por liturgias. Él pesa los corazones. Él ve si hay quebranto, si hay gratitud, si hay conciencia. La noche en que fue entregado, Jesús no organizó un banquete, ni una predicación multitudinaria, ni una cruzada de milagros. En esa noche solemne, donde el traidor ya estaba a punto de actuar, donde la sombra de la cruz ya pesaba en el ambiente, el Hijo de Dios tomó un pan, lo partió y dijo algo que hasta hoy no hemos terminado de comprender en su profundidad. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. No dijo esto representa, dijo esto es. Palabras que atraviesan siglos, religiones y corazones dormidos. En ese instante, Jesús reveló que el pan partido no era un símbolo decorativo, era una entrega real, una profecía encarnada, una herida abierta que el creyente tocaría cada vez que comiera. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Cada vez que tú tomas la hostia sagrada, estás participando de ese mismo momento eterno, no repitiendo un acto, reviviéndolo, reactivando su poder en tu vida. Es como si el tiempo colapsara y tú estuvieras allí, en ese aposento alto, con Jesús frente a ti, mirándote a los ojos mientras te dice: este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre, tómalo, pero entiéndelo. Y aquí viene la parte que nos debería sacudir por dentro. ¿Cuántos han tomado ese pan sin entenderlo? ¿Cuántos lo han hecho con las manos llenas de pecado, con el corazón dividido, con la mente distraída? ¿Cuántos lo han hecho como parte de un rito religioso, sin saber que estaban tocando lo más sagrado que el cielo pudo entregar? Jesús no pidió que lo recordáramos con una cruz colgada al cuello. Pidió que lo recordáramos al partir el pan, al mirar ese fragmento blanco tan pequeño pero tan cargado de gloria, y entender: este es el cuerpo que fue quebrado por mí. Y mientras Jesús decía esas palabras, los discípulos lo miraban sin entender. Pedro quizás pensaba que era una metáfora. Judas ya planeaba su traición. Tomás no lo asimilaba aún. Y sin embargo, en ese ambiente de confusión, se estaba instituyendo uno de los misterios más profundos del reino de Dios, la comunión verdadera, donde el cielo toca la tierra a través de un acto tan simple y tan poderoso que solo puede ser comprendido por revelación. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Y tú que estás escuchando esto tienes que preguntarte: ¿lo estás entendiendo realmente? ¿Estás consciente de lo que tocas cuando tomas la hostia? ¿O te has acostumbrado tanto que ya no te tiembla el alma al hacerlo? Porque en este pan hay misterio, hay vida, hay juicio y hay poder. No es algo más, es el corazón mismo del Evangelio. Y cuando lo entiendes no puedes seguir igual. Cuando uno se detiene a observar el gesto silencioso del sacerdote elevando la hostia consagrada, algo en el ambiente se detiene, aunque no todos lo noten. Porque lo que ocurre allí no es simplemente un acto litúrgico o una tradición vacía. No es una rutina religiosa repetida por siglos. Es el eco de un sacrificio eterno, vivo, que se reactiva cada vez que el pan se parte en memoria de aquel que dio su vida por nosotros. La hostia sagrada no es un símbolo muerto, es presencia viva. Es el cuerpo de Cristo ofrecido por amor. Es el misterio que une el cielo y la tierra en un solo instante. Y sin embargo, ¿cuántos la toman sin comprender?
¿Cuántos la reciben sin discernir? ¿Cuántos la ven sin ver? Jesús mismo lo advirtió en Juan 6:53. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este no es un texto poético, es una declaración espiritual absoluta. No hay vida sin Él, no hay fuerza, ni paz, ni dirección real sin esa comunión interior con su cuerpo. Y es aquí donde el creyente debe despertar. Porque hay quienes se acercan a la Eucaristía con el alma distraída, con el corazón dividido, con las prioridades en otro lugar. Buscan a Dios para calmar la conciencia, pero no para rendirle el alma. Participan de la misa como quien cumple un deber, no como quien se encuentra con su Redentor. Y en ese descuido espiritual se debilitan, se enfrían, se vacían poco a poco, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 1 Corintios 11:30. Es una advertencia bíblica que nos revela que participar de la hostia sin discernimiento, sin reverencia, sin fe viva, puede tener consecuencias espirituales profundas. Porque Dios no se burla, Él se entrega, pero no se trivializa. Su cuerpo no es para quienes vienen por costumbre, sino para quienes vienen con hambre verdadera. Ahora bien, para el que llega con el alma rota, para el que viene con la fe tambaleante, para el que no encuentra palabras pero necesita tocar el cielo, la hostia se convierte en el mayor refugio. Ese pedazo de pan sin levadura es más fuerte que cualquier angustia, más real que cualquier diagnóstico, más eterno que cualquier pérdida, porque en ella está Cristo entero, dispuesto a hacerse uno contigo, a consolarte, a fortalecerte, a recordarte que su sacrificio no fue en vano. Cada vez que tú lo recibes con fe, su sangre fluye en tu interior como río de vida, su cuerpo repara las heridas que el mundo te dejó, su amor deshace los nudos de tu alma. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. ¿Te das cuenta de lo que tienes frente a ti? ¿Has comprendido la magnitud de este misterio? No es un ritual, es un milagro repetido cada día en cada altar. Es Jesús esperándote. No con reproche, sino con brazos abiertos, no con juicio, sino con misericordia. Él sabe cuántas veces llegaste a la misa con el alma rota, con el corazón en ruinas, con pecados que ni tú mismo puedes perdonar. Y aún así, cuando extiendes tus manos y dices amén, Él se entrega una vez más, diciendo, aquí estoy, no me he ido, aún quiero hacer morada en ti. Y entonces, cuando el alma finalmente lo entiende, no con la mente lógica, sino con el espíritu rendido, comienza a suceder algo extraordinario, porque la hostia deja de ser solo un símbolo y se convierte en sustancia. El pan sin levadura ya no es solo un elemento en el altar, es alimento para lo eterno. Es como si el alma, por un instante, entrara en una dimensión distinta, una habitación secreta donde el cielo toca la tierra y lo visible ya no tiene la última palabra. Allí, en ese momento preciso, cuando tu lengua toca lo sagrado, algo invisible se mueve. No hay luces, ni truenos, ni aplausos, solo un silencio cargado de eternidad. Y en ese silencio, Dios habla. No con frases, sino con presencia. No con argumentos, sino con amor. Pero ¿cuántos no lo escuchan? ¿Cuántos están presentes físicamente, pero ausentes espiritualmente? ¿Cuántos van a comulgar por rutina, como quien va a firmar una hoja en blanco, sin leer lo que está firmando? ¿Cuántos se han olvidado de que ese pan partido es el eco del Gólgota? Es el eco de una cruz que aún sangra. Es el eco de un Padre, perdónalos, que sigue resonando más allá del tiempo. El profeta Isaías lo vio siglos antes y lo escribió con una precisión profética. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mas el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 3-5. ¿Y tú lo recibes como si nada, como si fuera solo un acto más en tu semana? ¿Acaso no ves que en cada Eucaristía Jesús vuelve a entregarse sin reservas, sin condiciones, sin exigencias, sino solo con amor? El problema no está en la hostia, nunca lo ha estado. El problema está en el corazón que se ha endurecido, en la fe que se ha dormido, en la mirada que se ha vuelto mecánica.
La hostia sigue siendo sagrada, sigue siendo Cristo, sigue siendo la puerta angosta que conduce a la vida, pero el alma que ya no tiembla ante su presencia se ha alejado del asombro, y donde no hay asombro, no hay transformación. ¿Quieres ver tu vida cambiar? Entonces comienza por recuperar el temor reverente ante el altar. Comienza por dejar de mirar la Eucaristía como un deber y mírala como lo que es, el encuentro más íntimo que un ser humano puede tener con su Creador. Y si te preguntas por qué tu fe se ha debilitado, por qué tu casa está desordenada, por qué sientes que Dios se ha alejado, tal vez es porque tú fuiste quien dejó de arrodillarse con hambre, tal vez es porque tu alma dejó de ver lo invisible. Porque cuando uno recibe la hostia con conciencia, con humildad, con gratitud, no sale igual, no puede, porque ha recibido vida dentro de su cuerpo. Ha recibido un pacto renovado, ha recibido nada menos que a Cristo mismo caminando en su interior. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. Estas no son palabras alegóricas, son una promesa, son una advertencia, son una oportunidad, porque en la hostia sagrada se resume todo el Evangelio. Es el Cristo que se parte para multiplicarse en miles. Es el Salvador que decide seguir muriendo en cada misa para que tú sigas viviendo. Y ahora, querido oyente, quiero que reflexiones. ¿Cómo has estado recibiendo este regalo divino? ¿Has estado realmente presente? ¿O solo has estado cumpliendo con una obligación más? Si algo de lo que has escuchado aquí te ha tocado el alma, déjalo escrito en los comentarios. Comparte ese pensamiento que Dios haya despertado en ti, porque tal vez tu testimonio despierte la conciencia dormida de otro. Entonces avancemos más profundo aún, porque lo que está en juego no es solo la comprensión de un símbolo, sino la activación de un poder espiritual real, uno que ha sido entregado desde el cielo mismo y que lamentablemente ha sido banalizado por la costumbre. Porque si el enemigo ha logrado infiltrarse en nuestras casas, en nuestras mentes, en nuestras iglesias, no ha sido con gritos ni violencia evidente, sino con sutil indiferencia. Ha sido robando el asombro, apagando la fe, transformando lo sagrado en rutina y lo eterno en tradición vacía. ¿Y cuál ha sido el terreno más atacado? Precisamente este, la mesa del altar. El momento en que el pan y el vino dejan de ser materia y se convierten en presencia viva de Cristo. Porque si logra distraerte ahí, si logra convertir el momento más sagrado en una obligación religiosa más, entonces ya no necesita hacer mucho más. Ya ha debilitado tu espíritu. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Y sin embargo, ¿cuántos lo reciben como si fuese un alimento común? ¿Cuántos pasan por delante del tabernáculo sin siquiera inclinar la cabeza? ¿Cuántos entran a la iglesia sin saber que están caminando sobre suelo santo? La hostia sagrada no es un símbolo de Cristo, no es un recordatorio, es Cristo mismo, entero, real, presente. Su cuerpo glorificado, entregado a ti, no como una historia, sino como una realidad que transforma. ¿Y lo has tratado como tal? Porque si lo hicieras, si tuvieras la conciencia viva de lo que tienes delante cada vez que comulgas, no podrías salir de la iglesia igual. Tus rodillas temblarían, tus ojos se llenarían de lágrimas, tu alma caería postrada y tu vida entera, comenzaría a cambiar. Pero esta verdad ha sido enterrada, reemplazada por formalismos. Y así como Israel en el desierto se acostumbró al maná y comenzó a despreciarlo, muchos creyentes hoy han aprendido a ver la hostia como algo común. No se dan cuenta que están pisoteando la gloria, que tienen en sus manos el mismo pan que fue partido en la última cena, el mismo cuerpo que fue colgado en la cruz, el mismo Cristo que resucitó y se entrega una y otra vez, sin reclamos, sin reproches, solo con amor. ¿Y tú? ¿Vas a seguir recibiéndolo dormido? ¿Vas a seguir comulgando con el corazón distraído, con el alma tibia, con la mente en otras cosas? Porque si la respuesta es sí, entonces estás dejando pasar el mayor milagro disponible para ti en esta tierra. Estás dejando pasar la medicina para tu alma, la fuerza para tu familia, el escudo para tu hogar, porque el que come de este pan vivirá para siempre. Juan 6:51. No es poesía, es promesa.
Y Dios no miente, así que quédate porque esto no ha terminado. Lo que estás escuchando no es solo información, es un llamado. Un llamado a volver al asombro, a la reverencia, al temblor santo. Un llamado a dejar de tratar la comunión como una obligación y comenzar a vivirla como un encuentro con el Dios vivo. Y si algo de esto está tocando tu alma, escríbelo en los comentarios. Que tu palabra sea semilla para otros. No te vayas, porque ahora vamos a ir más profundo, mucho más. Yo mismo he sido testigo, y lo digo con el temblor en la voz que solo puede nacer del asombro ante lo divino, de cómo el poder de la hostia sagrada ha transformado a hombres y mujeres que estaban al borde del abismo y los ha devuelto a la vida. Déjame contarte de una mujer en Carolina del Norte, a quien conocí hace más de 3 décadas durante una de nuestras cruzadas. Su nombre era Margarita. Había perdido a su esposo en un accidente, su hijo estaba enredado en drogas y ella, consumida por el dolor, se acercaba a la iglesia solo por inercia, porque eso era lo que una mujer cristiana debía hacer. Pero me escribió una carta semanas después de una misa en la que por primera vez comprendió lo que significaba realmente comulgar. En sus palabras, y las conservo grabadas, dijo: no sabía que estaba recibiendo al mismo Cristo que sanó a los ciegos. No sabía que lo tenía en mi lengua, vivo, esperándome. Y fue entonces cuando algo se rompió por dentro, o mejor dicho, algo se reconstruyó. Margaret comenzó a ir cada mañana antes del trabajo a recibir la Eucaristía. Y no era un ritual, era un encuentro. Me dijo que por primera vez sentía que su alma respiraba. Su hijo, meses después, aceptó ingresar a un centro de rehabilitación. Su fe no fue una muleta, fue un despertar, un antes y un después. ¿Y sabes qué me impactó más? Que ella no me habló de milagros sobrenaturales ni de visiones celestiales. Me habló de paz, una paz que no había conocido antes, la paz que solo puede venir del que dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Lucas 22:19. Y ese testimonio, como tantos otros que he visto a lo largo de los años, me confirma una y otra vez que hemos subestimado la grandeza del sacramento. Hemos transformado el altar en costumbre. Pero cuando alguien se atreve a mirar esa hostia como lo que verdaderamente es, cuando alguien deja que su corazón tiemble ante ese pan que ya no es pan. Así que te pregunto, amigo que me escuchas, ¿y tú? ¿Estás listo para recibirlo con esa reverencia? ¿Estás listo para dejar de ver la misa como un acto religioso más y comenzar a verla como el lugar donde el cielo toca la tierra? Si lo estás, escríbelo. Déjalo en los comentarios. Decláralo con humildad y con hambre. Señor, quiero recibirte con el corazón despierto, porque ese es el primer paso del milagro. Y no te vayas, porque en la próxima parte vamos a hablar de por qué el enemigo ha intentado apagar la fe en este misterio y qué significa esto para ti, para tu hogar y para tu eternidad. Lo que vivimos con Margaret no fue simplemente un momento de inspiración, ni una historia emocional que conmueve por la empatía humana. Fue una intervención directa del cielo en el corazón de una mujer rota. Y si lo reflexionamos con atención, entenderemos que este testimonio no es excepcional porque sea raro, sino porque es el fruto que debería florecer cada vez que un corazón se abre verdaderamente a la presencia viva de Cristo en la hostia sagrada. La historia de Margaret nos confronta con una verdad profunda que muchos cristianos hoy han olvidado o han reducido a una enseñanza simbólica. El poder de Dios no está solo en los cielos, inalcanzable o lejano, sino que se hace pequeño, sencillo, visible y tangible en el altar. La presencia de Jesús en la Eucaristía no es un recuerdo ni una representación, es una realidad espiritual y viva que espera con paciencia que el corazón humano despierte y lo reconozca. Margaret no necesitó una homilía brillante ni una experiencia sobrenatural extraordinaria. Lo que cambió su vida fue una comprensión sencilla pero transformadora, que Cristo estaba allí frente a ella en silencio, esperándola en cada misa. ¿Cuántos cristianos asisten domingo tras domingo sin entender a quién están recibiendo? ¿Cuántos caminan por la vida con el alma apagada, con el corazón seco, sin saber que la medicina para su herida está a metros de distancia, esperándolos en cada Eucaristía? Cuando Margaret escribió que por primera vez su alma respiraba,
estaba revelando una verdad espiritual poderosísima. El alma se asfixia sin presencia de Dios. El alma no sobrevive con discursos ni con estructuras religiosas vacías. El alma, como el cuerpo, necesita alimento. Y el único alimento que sacia verdaderamente el espíritu es el pan de vida, el mismo del que habló Jesús en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esta transformación interior, este renacer del alma, no es un privilegio reservado a unos pocos especiales o místicos. Es una promesa abierta a todos. Es un ofrecimiento directo de Cristo a todo aquel que se atreva a recibirlo no solo con la boca, sino con todo su ser. Pero para eso es necesario despertar, es necesario romper con la rutina, dejar de ver el acto de comulgar como una obligación religiosa o una tradición familiar y comenzar a verlo como lo que realmente es, un encuentro con lo divino que tiene el poder de resucitar lo que estaba muerto, de sanar lo que estaba roto, de liberar lo que estaba oprimido. Margaret no fue transformada por un evento espectacular, sino por una fe sencilla pero consciente. Su caso debería ser un espejo para nosotros. ¿Cómo estamos acercándonos a la mesa del Señor? ¿Con hambre real o con indiferencia espiritual? ¿Estamos reconociendo que ese pedazo de pan consagrado en el altar es el mismo Cristo que venció la muerte, que caminó sobre el agua, que lloró en Getsemaní y que nos ama hasta el extremo? ¿O estamos recibiéndolo como quien recibe una rutina más? Este es el tiempo de volver a temblar de amor frente al altar, de volver a preparar el corazón como si fuese la primera vez, de volver a llorar por dentro cuando el sacerdote levanta la hostia y pronuncia las palabras que cambian todo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque cuando Margaret entendió esto, su vida cambió. Y si tú también lo entiendes, de verdad con el alma despierta, la tuya también puede cambiar. Y si estás de acuerdo, si anhelas ese renacer, deja un comentario ahora que diga: Señor, abre mis ojos para verte en la Eucaristía. Porque el primer milagro sucede cuando el corazón reconoce lo que antes ignoraba, y allí comienza el despertar. Y así como la historia de Margaret nos eleva, nos llena de esperanza y renueva la certeza de que Dios está vivo en la hostia sagrada, también existen otras historias que nos duelen, que nos confrontan y que revelan lo contrario, lo que ocurre cuando esa presencia es ignorada, minimizada o recibida con el corazón cerrado, porque tan real es el milagro como real es el vacío que queda cuando la fe se enfría. Déjame contarte la historia de Eduardo, un hombre que, como muchos, creció en un hogar cristiano, asistía a misa cada domingo, sabía cuándo arrodillarse y cuándo decir amén, pero había algo que se había perdido por el camino: el sentido, la conexión, la reverencia. Eduardo trabajaba largas horas, cuidaba de su familia, cumplía con lo externo, pero su alma estaba seca. Sentía que oraba y que nada cambiaba, que comulgaba y salía igual de vacío que entraba. Con el tiempo, empezó a pensar que tal vez Dios no lo escuchaba, o que la fe era algo simbólico, una especie de consuelo cultural, una tradición sin poder. Una vez me dijo: Billy, yo voy a misa y comulgo, pero siento que estoy masticando cartón. Sus palabras fueron duras, pero reflejaban una verdad que muchos no se atreven a confesar. Eduardo estaba presente con el cuerpo, pero ausente con el alma. Su corazón había dejado de reconocer a Cristo en la hostia. Ya no era un sacramento, era una rutina. Y esa desconexión fue marcando su vida. Primero comenzó a alejarse emocionalmente de su esposa. Luego perdió la paciencia con sus hijos, dejó de orar por las noches, hasta que un día simplemente dejó de ir a misa. Se sentía hipócrita. Pero lo que Eduardo no sabía es que no era Dios quien se había alejado de él. Era él quien poco a poco había dejado de ver a Dios donde siempre había estado. Lo más doloroso no fue su alejamiento físico, sino su ceguera espiritual. Dios seguía allí cada domingo en el altar, esperándolo. Jesús seguía ofreciéndose a él en cada hostia consagrada. Pero Eduardo ya no veía. Y querido oyente, tal vez tú también has sentido eso. Tal vez comulgas pero no sientes nada. Tal vez has llegado a pensar que todo esto es solo simbólico, que no pasa nada sobrenatural, que es solo una ceremonia más. Pero quiero decirte con todo el amor del Señor, no es así. La hostia sagrada no pierde su poder porque tú no la sientas.
pero tú sí puedes perder la capacidad de recibir su poder si tu fe se adormece. Y no te lo digo para juzgarte, sino para despertarte, porque aún estás a tiempo de hacer lo que Eduardo no hizo, abrir los ojos antes de perderlo todo. Eduardo solo volvió al altar muchos años después, cuando la vida lo quebró por completo, y aunque Dios lo recibió con los brazos abiertos, porque así es nuestro Dios, cuánto dolor se pudo haber evitado si tan solo hubiera entendido que en cada misa el cielo entero se abre y Cristo mismo baja a encontrarse contigo allí en la forma humilde de pan. Por eso, si alguna vez te has sentido como Eduardo, perdido, desconectado, frío ante lo sagrado, este es el momento, no para culparte, sino para regresar, para mirar al altar con ojos nuevos, para decirle a Dios, desde lo más profundo de tu alma: Señor, ayúdame a reconocerte en la hostia. Y si esta historia te ha tocado, te invito a dejar un comentario diciendo: quiero volver a sentirte, Jesús. Porque a veces lo único que necesita un milagro para comenzar es un corazón que se atreve a pedirlo. Y ahora que hemos visto ambos extremos, que hemos caminado por la luz que irradia una fe viva y también por la sombra que deja una fe adormecida, quiero que tomes un momento y observes la distancia entre Margaret y Eduardo, entre el milagro que florece en quien cree y el vacío que consume a quien olvida. Ambos tomaban la hostia, ambos estaban presentes en la misa, ambos recibían el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué marcó la diferencia? ¿Qué convirtió una experiencia en renacimiento espiritual y la otra en un silencio seco y estéril? La respuesta está en una sola palabra: disposición. Porque el milagro de la hostia no cambia. No depende del que la recibe. Su poder es absoluto. En cada Eucaristía, el pan consagrado se convierte en el cuerpo real de Cristo, tal como Él lo prometió en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Pero nosotros sí cambiamos. Nuestro corazón puede estar abierto o cerrado. Puede arder con hambre de Dios o apagado por la rutina, por el orgullo, por la distracción del mundo. Margaret se acercaba al altar con humildad, con esperanza, con una fe que, aunque a veces frágil, se mantenía encendida. Eduardo lo hacía con una fe herida, cansada, adormecida por la vida, y sin darse cuenta cerraba las puertas al milagro más grande. Pero esto, querido oyente, no es una sentencia. No estás condenado a ser como Eduardo, ni tampoco necesitas vivir una vida perfecta para ser como Margaret. Lo que necesitas es tomar una decisión, volver al altar con un corazón despierto, pedirle al Espíritu Santo que te abra los ojos del alma, porque la fe no es un sentimiento, es una elección. Y si hoy decides mirar la hostia no como un símbolo, sino como lo que es, el cuerpo vivo del Hijo de Dios, entonces todo puede cambiar. No te equivoques, Margaret no vivía una vida fácil, tenía luchas, dolores, dudas, pero cada vez que recibía la hostia se fortalecía. Su alma encontraba dirección, su corazón encontraba descanso, porque allí, en ese pequeño pedazo de pan, ella no veía harina y agua, veía a Jesús, sentía su presencia y en esa presencia encontraba todo lo que necesitaba para seguir. Eduardo, en cambio, se dejó llevar por la rutina, por la lógica humana, por el cansancio, no porque fuera un mal hombre, sino porque se olvidó de mirar con los ojos del alma. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir de qué lado vas a caminar, si dejarás que la rutina te anestesie o si abrirás los ojos a lo sagrado, porque la diferencia entre un fracaso espiritual y una vida transformada no está en las circunstancias externas, sino en cómo eliges responder al misterio. ¿Te acercas al altar esperando algo o simplemente por costumbre? ¿Recibes la hostia con reverencia o con indiferencia? ¿Crees de verdad que allí está Dios? Y si algo dentro de ti se movió al escuchar esto, si sientes ese nudo en el alma que te dice, esto es para mí, entonces no lo ignores. Porque ese susurro también es Dios llamándote. Y si quieres dar el primer paso, escribe en los comentarios, Señor, despierta mi fe. No para que otros lo vean, sino para que tú mismo te recuerdes que estás empezando a regresar a lo más importante, a su presencia real, viva, eterna, en la hostia sagrada. Y si en este momento sientes que hay algo dentro de ti que clama por ese encuentro,
si te ves reflejado en el caminar de Eduardo, pero anhelas el fuego que encendía el alma de Margaret, no estás solo, porque Dios no te ha olvidado, porque aun cuando tus emociones te digan que estás lejos, su presencia permanece intacta, esperando que tú levantes la mirada y regreses al altar con el corazón desnudo, sincero, humilde. El Señor no se cansa de ti, no se aburre de tus caídas, no se aleja por tus dudas. Al contrario, es allí, en medio de la sequía espiritual, donde más fuerte se vuelve su voz, donde más poderosa puede ser su acción, si tan solo eliges abrirle la puerta. Y para recordártelo, para que lo grabes en el alma, escucha estas palabras que atraviesan siglos y siguen ardiendo con verdad. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Ese versículo no es una poesía bonita ni una metáfora vaga. Es una promesa. Es un retrato exacto de cómo actúa Dios cuando el alma está herida, cuando la fe parece desmoronarse, cuando los días pesan más que las fuerzas. Si tú te sientes roto, si el peso de la vida te ha alejado del misterio de la hostia, entonces justamente tú eres el tipo de persona que Dios quiere abrazar en este instante. No necesitas estar entero, necesitas estar dispuesto, porque cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, 18. Y esa invocación no siempre es con palabras elocuentes. A veces es apenas un suspiro, un Señor, ayúdame, un Jesús, vuelve a habitar en mí. Hoy quiero que recuerdes esto. Cada vez que te acercas al altar, no lo haces solo. Te rodean ángeles, te espera el Cordero, te acompaña el Espíritu. Aunque tus ojos no lo vean, aunque tu mente no lo comprenda, el cielo entero se inclina en ese instante donde el pan se convierte en cuerpo y tú en tabernáculo. Por eso no te acerques con prisa, no te acerques dormido, no te acerques como quien realiza un trámite. Acércate como quien va a encontrarse con el Dios que sana, que restaura, que perdona, que transforma. Y si estás leyendo esto con el alma removida, con las lágrimas asomando, con la esperanza temblando, escríbelo en los comentarios. Dios está cerca de mí. No es un ritual, no es por algoritmo, es una declaración profética, es una semilla, una forma de sellar en tu interior que hoy algo está despertando, que hoy la hostia sagrada dejará de ser rutina para volver a ser milagro. Y ahora, si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti se está moviendo aunque no sepas explicarlo, es porque hay una verdad profunda que empieza a emerger desde lo más oculto de tu ser. No lo ignores, porque no es casualidad que estés escuchando estas palabras. No es casualidad que justo hoy, en medio de tu rutina, de tus batallas personales, se abra ante ti esta revelación. Lo que muchos ven como un simple gesto en la misa, como un pedazo de pan en un plato dorado, es en realidad uno de los secretos más poderosos del cielo depositados en la tierra. Y lo más inquietante es que ha estado frente a ti todo este tiempo. La hostia sagrada no es solo un símbolo, no es solo memoria, no es solo costumbre. Es la presencia real, viva y activa de Cristo mismo. Es el pan que descendió del cielo, no como aquel que comieron vuestros padres y murieron, sino el que da vida eterna. Juan 6, 49 a 51. Y sin embargo, muchos se acercan a ella sin saber lo que están recibiendo. ¿Puedes imaginar cuántos milagros han sido desperdiciados por falta de fe? ¿Cuántas curaciones no ocurrieron porque el corazón estaba ausente, porque la mente estaba en otro lugar, porque la costumbre apagó el fuego? Y es ahí donde el enemigo trabaja en silencio, sabiendo que si logra convertir lo sagrado en rutina, ya ganó gran parte de la batalla. Si logra hacerte creer que la hostia es solo parte del protocolo, te ha robado la mayor arma de tu vida espiritual, porque no hay mayor poder que recibir al Dios vivo en tu interior. No hay mayor alianza que esa. No hay mayor victoria contra las tinieblas que un corazón encendido por la fe, postrado ante el misterio de ese pan consagrado. ¿Y sabes qué es lo más intrigante? Que mientras más pequeño parece, más grande es su efecto. Mientras más silencioso, más profundo. Mientras más humilde, más transformador. Así es Dios. Así es la lógica del reino. Lo que el mundo ignora, Él lo exalta.
Lo que el mundo desprecia, Él lo utiliza para manifestar su gloria. Por eso cuando la hostia toca tu lengua, el cielo se abre. Y si tú lo crees, algo se rompe dentro, algo se limpia, algo se sana. Entonces, te hago una pregunta, no para que la respondas con la mente, sino con tu alma. ¿Qué has hecho cada vez que Jesús ha entrado en ti? ¿Lo recibiste con hambre verdadera o con el piloto automático del domingo? ¿Sabías que en cada misa puede comenzar tu transformación total si tan solo te lo crees? Si esta verdad está despertando algo en ti, si estás empezando a ver la hostia con otros ojos, escribe en los comentarios: quiero recibir a Dios con todo mi corazón. Que esta frase no sea solo texto, que sea decisión, que sea inicio, porque tal vez esta sea la primera vez que tu alma lo diga con plena conciencia. Y si tan solo supieras lo que ocurre en el mundo invisible cada vez que te acercas al altar, no volverías a comulgar de la misma manera, porque mientras tú avanzas hacia la hostia sagrada, miles de ángeles descienden en reverencia. Porque mientras tus labios se abren para recibir ese pequeño fragmento de pan, el mismo Dios que creó el universo está entrando en tu cuerpo, tocando tus heridas, fortaleciendo tus debilidades, restaurando lo que pensabas perdido. Pero, ¿cuántas veces lo ignoraste? ¿Cuántas veces lo recibiste sin darte cuenta que estabas frente al mismo Cristo que multiplicó los panes, que caminó sobre el agua, que venció la muerte? Es ahí donde el misterio se vuelve urgente, porque no estamos hablando de un rito vacío, estamos hablando del mismo cuerpo de Cristo, el que fue ofrecido por ti en la cruz, entregado una y otra vez, no simbólicamente, sino real, vivo, latente. Pero el problema no es la presencia, el problema es la indiferencia, porque cuando el corazón está dormido, ni el mayor de los milagros sacude el alma. Y es justo eso lo que el enemigo quiere: creyentes apagados, tibios, rutinarios, que asistan a misa pero sin conciencia, que tomen el pan pero sin hambre, que digan amén sin saber lo que están afirmando. Y es ahí donde tú decides, porque esto no se trata de ser perfecto, se trata de despertar, de darte cuenta de que algo sagrado ha estado frente a ti toda la vida, esperando que tú lo mires con ojos nuevos, que lo desees con el alma, que lo recibas con temblor, pero también con confianza, porque el mismo Jesús que multiplicó los panes no ha dejado de hacer milagros, simplemente está esperando corazones dispuestos. Salmo 34:8 dice: gusten y vean que el Señor es bueno, dichoso el que en Él se refugia. ¿Te das cuenta? No es una invitación simbólica, es literal. Gusten, prueben, coman, porque hay un Dios que se dejó triturar, romper y ofrecer para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y si esta verdad está calando profundo en ti, si algo dentro de ti se está quebrando mientras escuchas esto, permanece. No te desconectes, porque aún hay más por revelar, porque el secreto de la hostia sagrada no termina aquí. Apenas estamos empezando a desvelar lo que por siglos estuvo oculto a los ojos distraídos. ¿Cuántas veces llegaste al templo con el alma rota y te fuiste igual que entraste? ¿Cuántas veces te arrodillaste por rutina sin esperar nada? ¿Cuántas veces comulgaste con el corazón ausente, con la mente en tus problemas, en tus deudas, en el ruido de la vida? Tal vez pensaste que no valías lo suficiente, que Dios no te escuchaba, que no era para ti esa transformación que otros decían experimentar. Tal vez incluso comenzaste a pensar que la hostia no tenía poder, que era solo una tradición, una obligación más. Pero déjame decirte algo, con la voz del alma encendida: no es que Dios no haya hablado, es que a veces no sabemos escuchar. El punto de dolor más profundo de muchos cristianos no es el pecado, sino la desconexión. Esa sensación silenciosa de estar cumpliendo con todo, pero sin sentir nada. Asistiendo, orando, comulgando, pero sin experimentar la presencia real de Dios. Y eso duele, porque cuando alguien ha probado, aunque sea una vez, el fuego del Espíritu, vivir sin Él se convierte en un desierto insoportable, y tú lo sabes. Sabes lo que es buscar respuestas en el altar y no encontrarlas. Sabes lo que es mirar la hostia sagrada y no sentir nada. Pero no es porque la presencia haya desaparecido, es porque el corazón se ha cubierto de capas de dolor, de frustración, de frialdad acumulada. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que comenzamos a pensar que eso es lo normal,
que lo sobrenatural es para otros, que la unción, la transformación, la cercanía de Dios son para los más santos. Pero eso es una mentira. Una mentira construida para mantenerte lejos del poder que te pertenece por derecho, porque Cristo ya lo ganó para ti. Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. ¿Cómo entonces vivir lejos de su fuego si en cada Eucaristía Él entra en ti? ¿Cómo aceptar una vida cristiana sin poder si el Todopoderoso se entrega en cada hostia? Cristiano, si este mensaje te está doliendo, es porque estás vivo, porque algo en ti aún anhela lo eterno, porque aún no te rendiste. Y eso es lo más importante. Dios no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés dispuesto, que te atrevas a decirle con el corazón desgarrado: Señor, ya no quiero comulgar por costumbre, quiero verte, sentirte, escucharte. Tócame a través de tu cuerpo, rómpeme si es necesario, pero no me dejes igual. Y cuando ese clamor brota, el cielo tiembla, porque un alma sedienta es un altar vivo y un corazón rendido es un lugar donde Dios hace milagros. Y cuando miramos todo lo que se ha dicho, lo que se ha sentido, lo que se ha removido en el fondo del corazón a través de esta charla, no podemos evitar reconocer que hemos vivido muy por debajo del poder que encierra el misterio de la hostia sagrada. Hemos recibido el cuerpo de Cristo como quien recibe algo simbólico, algo religioso, algo bonito, pero no como lo que realmente es: la entrada del cielo en nuestro interior. Y esa es una verdad que debería estremecernos, porque si realmente comprendiéramos que al recibir la hostia sagrada no estamos participando en un rito más, sino en el acto más radical de amor divino que pueda experimentarse, nuestra vida cambiaría, nuestra forma de orar cambiaría, nuestra forma de vivir cambiaría. La hostia no es un objeto, es una persona, es Cristo mismo, es su carne viva, su sacrificio eterno, su presencia palpitando en silencio en medio de un mundo que corre sin mirar. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que cada vez que te acercas al altar con fe, con reverencia, con hambre de Dios, no estás simplemente comulgando, estás entrando en una unión tan profunda con Cristo que ni el dolor, ni el miedo, ni la muerte misma pueden separarte de Él. Como lo dijo Pablo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución? Nada, porque ese amor lo recibimos en carne y sangre en cada hostia. Y aquí está la gran reflexión: ¿qué vas a hacer con esta verdad? Porque ya no puedes vivir igual, ya no puedes acercarte al altar como quien se acerca por compromiso o por costumbre. No puedes mirar la hostia como antes. Ahora sabes que en ese pequeño pedazo de pan se esconde el poder que resucita, que sana, que transforma. Ahora sabes que cuando Cristo se entrega a ti en la Eucaristía, no viene a darte algo, viene a darse Él entero, completo, sin reservas. Entonces te lo digo como Billy Graham lo diría, con la pasión de un alma rendida: levántate, vuelve a creer, vuelve a temblar delante del altar, vuelve a llorar si es necesario, pero no permitas que tu corazón se enfríe frente a lo más sagrado que se te ha dado: Cristo mismo, hecho pan, hecho vida, hecho salvación. Porque cuando comprendas esto de verdad, no necesitarás pruebas, ni señales, ni emociones pasajeras. Solo sabrás que Él está ahí, y con eso te bastará. Y si volvemos a mirar aquel caso de éxito que mencionamos antes, aquel corazón que fue transformado desde la raíz por el simple y a la vez insondable acto de comulgar con conciencia, con temor reverente y con un hambre real de Dios, notaremos que no fue un milagro casual ni una gracia reservada a unos pocos escogidos, sino la consecuencia lógica y espiritual de una disposición interior auténtica, de un corazón que comprendió que la hostia sagrada no es un símbolo, sino el punto de contacto directo entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Esa persona no hizo nada extraordinario en los ojos del mundo. No fue a una montaña, no tuvo una visión, no escuchó una voz del cielo. Simplemente se acercó al altar sabiendo que allí le esperaba el mismo Cristo, vivo y verdadero. Y en esa actitud humilde, sedienta, transparente, el poder de Dios descendió con fuerza. Su vida comenzó a ordenarse, su mente a renovarse, sus vicios a debilitarse. Y no fue de un día para otro, pero fue real, constante,
irreversible. ¿Te das cuenta de lo que eso significa para ti? Que el cambio que tanto anhelas, la liberación que has buscado en 1000 lugares, la paz que te ha sido esquiva por años, quizás no está tan lejos como imaginabas. Quizás está allí, en cada misa, en cada consagración, en cada hostia que has recibido sin darte cuenta del tesoro que llevabas en tu pecho. Ese caso de éxito no es una excepción. Es el reflejo de lo que puede pasarle a todo aquel que se acerque con fe viva y corazón abierto al misterio eucarístico. Y lo más impactante es que Dios no hace acepción de personas. Él no eligió a esa alma transformada porque fuera mejor, más santa o más preparada. La eligió porque se rindió, porque se vació, porque reconoció que sin Él no podía más. Y si tú llegas a ese mismo punto, si estás dispuesto a reconocer tu necesidad más allá del orgullo, de la costumbre, de la tibieza espiritual, entonces también tú podrás experimentar esa renovación profunda, esa conversión que ya no se trata de emoción, sino de transformación real, palpable, visible. Y cuando esa transformación ocurre, no solo tú lo sabes, lo nota tu familia, lo siente tu hogar, lo respira tu entorno. Porque quien ha sido tocado por Cristo en la Eucaristía no puede seguir viviendo igual. Cambia su mirada, cambia su lenguaje, cambia la atmósfera de su casa. Ese es el verdadero fruto de la hostia sagrada recibida con fe. Un alma que ya no vive para sí, sino para aquel que se le entregó completamente. Un alma que comienza a vivir el Evangelio no como un código moral, sino como una consecuencia natural del amor recibido. Ahora, hermano, hermana, te invito a que te mires con honestidad. ¿Te pareces más al que fue transformado por la Eucaristía o al que sigue atrapado en la rutina de una fe sin fuego? ¿Aquel que cada domingo repite gestos aprendidos sin sentir nada en el pecho? ¿O aquel que al recibir la hostia llora porque sabe que está tocando el misterio más grande del universo? No hay condena en esta reflexión. Hay una invitación, porque aún estás a tiempo. Porque Dios sigue esperándote en cada misa, en cada consagración, en cada hostia alzada por manos temblorosas. Y porque la misma gracia que tocó aquel caso de éxito, también puede tocarte a ti. Si tan solo decides abrir el corazón, quitarte la máscara y volver al altar con la reverencia de quien ha descubierto que en ese pedazo de pan palpita el amor eterno de Dios. Porque cuando el sacerdote dice, este es el cuerpo de Cristo, no está repitiendo un guión. Está invocando a través del misterio eucarístico la presencia real del Salvador. Y cuando tú respondes amén, estás diciendo, creo que estás aquí, Señor, creo que entras en mí, creo que puedes cambiarlo todo. Ese instante aparentemente sencillo es el acto de fe más poderoso que un cristiano puede hacer. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos vivido con indiferencia, con distracción, con frialdad? Hoy es el momento de volver, de recobrar el temblor santo de recibir a Dios, de permitir que esa hostia consagrada no toque solo tus labios, sino tu historia, tu memoria, tus heridas, tus cadenas, tu casa, tus generaciones. Y si algo quedó claro en esta charla, si alguna verdad te estremeció el alma, es esta: Dios sigue operando milagros. Y uno de los más grandes ocurre cada vez que alguien comulga con reverencia, con conciencia, con hambre real de cielo. ¿Estás listo para ese milagro? ¿Estás dispuesto a no volver a comulgar igual? Porque si lo estás, prepárate. Porque lo que viene no es teoría, no es discurso, no es motivación vacía. Lo que viene es transformación, es fuego, es vida nueva. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios te bendiga y te despierte el corazón. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, no dejes pasar la próxima misa como si fuera una más. En ese altar te espera el cielo